Hola a todos newtonianos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver uno de los conceptos más importantes que hay en este campo, en el deep learning, que es la capacidad de una red neuronal de una vez entrenada generalizar. ¿Qué significa que una red generalice? Bueno, significa que una vez la red está entrenada se puede utilizar con datos nuevos para que dé una respuesta adecuada. Por ejemplo, ChatGPT o cualquier otra IA, una vez ha sido entrenada, tú le puedes preguntar cosas que nunca jamás ha visto, que nunca nadie le ha preguntado y te da la respuesta correcta. Esta capacidad es la capacidad de generalización. Bien, para que una red sea capaz de generalizar tiene dos grandes enemigos. El principal y gran enemigo que tiene es el sobreajuste y en ocasiones tiene otro gran enemigo que es el subajuste. Entonces, para entender en qué consiste estas dos cosas y cómo poder evitarlas, vamos a ver en este vídeo cómo el poder de representación de una red neuronal va a ser clave para que presente tanto sobreajuste como subajuste. Bien, voy a contar qué es esto muy conceptualmente y luego vamos a los detalles técnicos. Entonces, conceptualmente, si la salida de la red neuronal lo vamos a representar en azul, ¿vale? Vamos a decir que es el eje Y, la salida de la red, y la entrada de la red la tenemos en rojo, ¿vale? Vamos a llamarle a esto X. Si tenemos unos puntos, digamos, que queremos que la red aprenda, ¿vale? Una ley que queremos que la red aprenda, imaginaos que es cuadrática. Por ejemplo, que queremos que la red aprenda a hacer x al cuadrado y le metemos estos puntos para que aprenda a representar estos puntos. Sin embargo, nuestra red solamente va a tener esta arquitectura. Va a ser una simple neurona con función de activación X y una simple salida. Si nuestra red neuronal es esto, esta neurona o esta red neuronal tiene el poder de representación de una recta. Eso quiere decir que la I va a ser omega por la entrada, ¿vale? El peso por la entrada más el sesgo. Y no le hacemos ninguna función de activación. Con lo cual, todo lo que nuestra red va a poder representar son esta familia de curvas. Por tanto, lo que nuestra red va a representar va a poder ser esta recta o va a poder ser esta recta. Acabará siendo la recta que más cerca pase por todos los puntos. Pero desde luego no va a ser una parábola, que es lo que nosotros queremos que aprenda. Para que la red aprenda una parábola, esto tendría que tener otra función de activación, en este caso que fuese x al cuadrado, y entonces el poder de representación de nuestra red ya cambiaría a omega por x al cuadrado más u, y en este caso el poder de representación sí podría darnos esta curva. Si nuestra red no tiene ese poder de representación, solo nos va a poder dar esta recta. Entonces estaríamos en el caso de subajuste. La red no es capaz, o mejor dicho, la arquitectura de nuestra red no va a ser capaz de ajustar los puntos que nosotros le metemos a la red. No tiene esa capacidad de representación, por tanto, vamos a estar en subajuste. Y luego hay otro concepto que es el de sobreajuste, que es precisamente todo lo contrario, y pasa lo siguiente. Vamos a imaginar ahora otro escenario en el que nuestros puntos van a ser simplemente una recta. ¿Vale? Este sería el escenario más sencillo, pero esta recta tiene un poquito de ruido, entonces no va a ser una recta perfecta, sino que va a ser algo así como con un poquito de ruido. Bien, la curva que mejor ajusta a esta recta, pues va a ser algo así. Es decir, que nosotros esperamos que lo que nos dé nuestra red neuronal va a ser, queremos que sea una recta. ¿Qué ocurre? Que si nuestra red neuronal es muy compleja, porque tenemos muchas capas internas, etc., la capacidad de representación de nuestra red va a ser muy, muy compleja. Eso quiere decir que nuestra salida, nuestra I, va a ser la función compuesta de
el sumatorio de otras funciones. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 3, esto sería 2, que a su vez estaría compuesto de un montón de funciones, etcétera. Es decir, que nuestra red tendría la capacidad de combinar funciones de activación de una serie de variables, que son las variables de entrada, de manera que tienen la capacidad de hacer curvas muy complejas. ¿Qué ocurre? Que nosotros, por gradiente descendiente, le vamos a obligar a cambiar los pesos y los sesgos que tenga esta red, por ejemplo, si cogemos algo como esta, para que la distancia entre la curva y los puntos sea la mínima posible. Entonces, si eso ocurre, pues la red va a acabar haciendo algo así, va a poder representar una función muy compleja que pase por todos los puntos, y al pasar por todos los puntos la distancia es la mínima, porque acordaros que el proceso de entrenamiento es minimizar la distancia, que es lo que predice la red menos lo que nuestra etiqueta, en este caso vamos a ponerlo así en azul, ¿vale? Todo esto al cuadrado. Bueno, depende de la función que usemos, ¿no? Pero vamos a minimizar la distancia entre lo que sale y los puntos que le metemos para que la red se entrene. Si esto ocurre, pues claro, la red, como tiene la capacidad de hacer una función muy compleja, pues va a tener la capacidad de hacer una curva que pase por todos los puntos. Entonces, esto nos va a dar algo así de complejo, en lugar de darnos lo que queremos que nos dé, que es simplemente la recta que ajusta mejor a todos los puntos. Bien, en ese caso, si tenemos una curva mucho más compleja de lo que realmente son los datos, estaríamos en el overfitting, ¿vale? En el sobreajuste. Entonces, ¿por qué esto va en contra? ¿Por qué esto es enemigo de la generalización? Bien, esto es enemigo de la generalización porque nuestro objetivo es el siguiente, que es, tenemos lo que sale de la red frente a lo que metemos, y luego tenemos datos con los que entrenamos la red. Vamos a poner, por ejemplo, en el caso cuadrático, pero luego vamos a tener datos que no son los datos con los que entrenamos la red. Es decir, una vez la red está entrenada, vamos a suponer que la red ya está entrenada y que tenemos la curva correcta. Si la capacidad de generalización es que si le metemos un nuevo dato, por ejemplo, esta x, con la que es una x nueva, voy a ponerle n de nueva, la red nos va a dar este punto que pertenece a la parábola a la que pertenecen los datos, y es un punto que la red nunca ha visto durante el entrenamiento. Es decir, la red ha sido capaz de, una vez ya está entrenada con unos datos limitados, es capaz de, a un nuevo dato, dar el output correcto. Esto quiere decir que la red generaliza. Es capaz de darte un output correcto con el que no ha sido entrenado. Por eso, por ejemplo, ChatGPT, tú le haces una pregunta muy concreta y es capaz de darte una respuesta correcta, y esa pregunta que tú le has hecho pues es una pregunta con la que nunca ha sido entrenado. Es decir, no es una base de datos que tenga todas las preguntas y todas las respuestas, sino que tiene un conjunto de preguntas y un conjunto de respuestas con el que se ha entrenado, y luego con eso es capaz de generalizar a lo que tú le preguntas. Bueno, pues en el Deep Learning ese es el objetivo, ¿no? Que luego pongamos esta otra X nueva y sea capaz de darte el dato correcto. Esto sería interpolación, pero también podemos hacer extrapolación, que es, le damos una X que esté por aquí fuera de los datos con los que está entrenado y que nos dé el dato correcto que está fuera de, digamos, del dominio con el que ha sido entrenado. Bien, el overfitting y el underfitting son enemigos de esto, porque si en lugar de tener esta curva en verde lo que tenemos es
una curva que pasa por todos los puntos extremadamente bien, pero para poder pasar por todos los puntos, ha tenido que hacer, digamos, piruetas. Para hacer esas piruetas ha tenido que doblarse mucho y hacer una función mucho más compleja de la función que realmente queremos aprender. Entonces, al hacer eso, cuando le metemos un nuevo dato, fijaos que hay una distancia entre el dato que le metemos y el dato real que debería dar. La cruz en este caso sería el dato real que debería dar y lo verde es el dato que la red te da. Con lo cual, aunque los datos con los que estemos entrenando la red estén muy bien ajustados, estén muy bien representados y muy bien predichos, la red no es capaz de generalizar. Y lo mismo pasa para el caso de el underfitting, es decir, el ajuste en lugar de por exceso, por defecto. Si en lugar de tener el ajuste con muchísima precisión, lo que tenemos es esta recta, porque nuestra red neuronal no ha sido capaz, no tiene el poder de representación de representar una función cuadrática, sino que solo tiene el poder de representar una función lineal, pues entonces, cuando le demos un nuevo dato, nos va a decir que está por aquí, cuando realmente el dato debería estar por aquí. Entonces, fijaos que hay un error ahí que nos va a dar y que lo que ocurre es que la red no es capaz de generalizar. Bien, entonces, fijaos que aquí ocurre una cosa, y es que en ocasiones es mejor tener una red más sencilla que una red más compleja. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si en este caso, ¿no?, tenemos una red extremadamente compleja, con un montón de capas ocultas y un montón de pesos y sesgos, claro, aquí vamos a poder tener algo súper complejo. Sin embargo, si aquí tuviéramos la sencilla red de x al cuadrado con solo un peso y solo un sesgo, pues podríamos ajustarlo muchísimo mejor. Bien, pero nos encontramos con el siguiente problema, y es que ahora, para entender esto, estamos poniendo unos ejemplos muy sencillitos, unos ejemplos analíticos, es decir, una parábola o una recta, unos ejemplos lo suficientemente sencillos como para que sepamos por intuición cuál es la red neuronal correcta que ajusta a estos datos. Pero en la realidad eso no va a ser así, porque la utilidad que tiene esto en la realidad es que nosotros no vamos a saber el patrón oculto que hay en nuestros datos, y por eso vamos a diseñar una red neuronal que aprenda ese patrón oculto. Entonces, como no sabemos cuál es el patrón oculto que hay en los datos, lo que vamos a hacer es poner una red lo suficientemente compleja como para que el patrón que tenga nuestros puntos sea menos complejo que nuestra red, para que nuestra red tenga la capacidad de representación de nuestro conjunto de datos. Es decir, como nosotros lo que tendremos será algo así, vamos a tener un conjunto de puntos que será algo así. Voy a ponerlo ya directamente. Y no sabemos qué patrón hay dentro de estos datos, no sabemos qué función representan estos datos, pues tenemos que coger una red lo suficientemente compleja como para que sea capaz de representar esto, y en el proceso de entrenamiento hacer algún tipo de truco para evitar el sobreajuste. ¿Por qué? Porque el subajuste se evita simplemente añadiendo más capas o más neuronas. Si digamos que, por ejemplo, solo ponemos 2 neuronas y nuestra predicción hace así, imagínate que nuestra predicción hace así, porque solo hemos puesto 2 neuronas, pues
nos falta capacidad de representación, nos falta complejidad. Pues añadimos más capas y más neuronas. ¿Cuántas? Pues las suficientes como para que el modelo sea capaz de tener este poder de representación. Lo que ocurre es que lo más normal es que nos pasemos. Y para evitar eso, lo que se hace es lo siguiente, que es, en el proceso de entrenamiento vamos a ir calculando la función error la función de error de nuestra base de datos. Y luego le vamos a meter, vamos a ir calculando también la función error de un set que le vamos a llamar set de validación. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues esto consiste en que si tenemos, por ejemplo, una función que es x al cuadrado, pues vamos a coger estos puntos, vamos a coger, por ejemplo, este y este, y los vamos a sacar del dataset. Es decir, vamos a dividir el dataset, ¿vale? Los vamos a sacar fuera. Y entonces vamos a tener esto que va a ser el... Esto que va a ser el set de validación. Voy a ponerlo en azul. Y esto que va a ser el set de entrenamiento. Entonces a la red la vamos a entrenar para que aprenda a ajustar estos puntos. Y estos no se los vamos a enseñar. Y durante el proceso de entrenamiento le vamos a decir, vale, predíceme estos puntos. Entonces, al principio, pues como va a predecir algo aleatorio, lo va a predecir mal. Luego, lo va a predecir cada vez mejor, hasta que lo prediga bien, perdón. Y en el momento en el que ya la red se pase de rosca y empiece a haber overfitting, entonces lo va a predecir mal, ¿vale? Va a hacer así y va a predecir otra vez mal esos puntos. Con lo cual, el error va a ser cada vez menor, y luego se va a pasar de rosca y otra vez va a ser, o sea, el error cada vez va a ser menor y cuando empiece el sobreajuste se va a pasar de rosca y va a empezar otra vez a fallar. Sin embargo, en el set de entrenamiento, cada vez lo va a ajustar mejor, y siempre lo va a ajustar mejor. ¿Por qué? Porque como tiene mucho mayor poder de representación que de la complejidad de los datos, pues cada vez se va a retorcer más y cada vez se va a acercar mucho más a los puntos. De manera que tenemos que ver que el set de entrenamiento, la red neuronal se lo aprende, pero tenemos que ver que el set de validación no empieza a crecer de nuevo su error. Entonces, este eje es tiempo de entrenamiento, lo voy a poner aquí, vamos a ponerlo en rojo, pasos de entrenamiento, ¿vale? Más concretamente, estos son las veces que iteramos el gradiente descendiente. De manera que este valor va a ser el valor óptimo de pasos con los que tenemos que iterar el gradiente descendiente. De este modo, evitamos el overfitting y conseguimos que la red generalice, es decir, que la red sea capaz de aprender el patrón interno que tienen nuestros datos para que, y aquí viene lo importante, cuando le metamos datos nuevos, sea capaz de dar la respuesta correcta a los datos nuevos. Eso es que la red generaliza y hemos vencido el subajuste dándole más complejidad de la que tienen los datos y hemos vencido el sobreajuste entrenándola lo suficiente como para que la red, digamos, no se emocione y empiece a ajustar de más y a tener complejidad de más, que lo que acaba pasando es que nos aleja del patrón real de nuestros datos. Así que nada, esto lo veremos con un ejemplito en Python
Espero que conceptualmente haya quedado claro. Cualquier dudita la resuelvo en los comentarios. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.